Feliz día, vamos a compartir la lectura de este día. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siquelac y ahí permaneció 2 días. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Él le respondió, vengo huyendo del campamento de Israel. David preguntó, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió, el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron, entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorrumpieron en lamentaciones y llantos y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues había muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas, porque cayeron los valientes, Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que la vestía de púrpura y de lino y la cubría de joya y de oro, porque cayeron los valientes en medio de la batalla. Jonatán yace muerto en tus montañas. Por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con todo el alma y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres, porque cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros. Palabra de Dios. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Escúchanos, pastor de Israel, que guía a José como un rebaño. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate ante la ruina de Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás airado, sordo a las plegarias de tu pueblo? Nos ha dado llanto por comida y por bebida, lágrimas en abundancia. Somos la burla de nuestros vecinos. El hazme reír de cuanto nos rodean. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio que acabamos de escuchar, el Evangelio de San Marcos, un evangelio bastante corto, 2 versículos solamente. Nos dice primero que Jesús estaba en una casa con sus discípulos y que allí había mucha gente y era tanto el trabajo de Jesús a lo largo de cada día que no le dejaban tiempo ni para comer, porque esos 3 años de vida pública fueron 3 años muy intensos de trabajo pastoral, de misiones de Jesús. Jesús nunca se quedaba en un lugar mucho tiempo. Él iba de un lugar a otro y se quedaba el tiempo necesario para enseñar en ese lugar, para dar a conocer el mensaje que Él traía, que era el mensaje del Padre, que era el mensaje también del Hijo, que le traía a su pueblo, le traía a todos los hombres, le traía a la humanidad, que era el mensaje del Evangelio, palabra griega que significa buena noticia. Por lo tanto, ese andar de Jesús
su mensaje, sus enseñanzas. Y ese mensaje y esa enseñanza de Jesús que la fortalecía para que el pueblo se diera cuenta de que su palabra tenía autoridad con milagros, y a veces milagros muy apoteósicos, como la resurrección de Lázaro, que llevaba ya 4 días de muertos. Por lo tanto, esos milagros quería fortalecer de esa manera también lo que Jesús enseñaba, para que el pueblo se diera cuenta de que Jesús tenía poder de palabras y poder de obras. Por eso Jesús, donde llegaba, enseñaba, predicaba, siempre nos dice el Evangelio que llegaba cantidad de enfermos para que le impusieran la mano y así de esa manera quedar sano. Pues ese fue un trabajo intenso de Jesús, llevar el Evangelio por todo Israel, por cada pueblo, por cada aldea, integrarse a la gente, a las personas, porque Jesús vino también a ser muy cercano a todos. Era cercano a los pecadores, era cercano a los enfermos, era cercano a todos, porque ese Dios, tenemos un Dios que es cercano. No pensemos que tenemos un Dios lejano, un Dios retirado de nuestra vida, no. Tenemos un Dios muy cercano, muy cerca de nosotros, y por eso Jesús nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, el último versículo, nos dice: yo estaré siempre con ustedes, siempre estaré con ustedes, lo que nos muestra la cercanía de Dios con cada uno de nosotros. A veces somos nosotros los que no creemos que tenemos un Dios tan cercano, y a veces pensamos que estamos solos porque nos falta la fe de creer lo que Jesús nos dijo: y voy a estar siempre con ustedes. ¿Por qué? Porque es un Dios muy cercano a cada uno de nosotros. Es un Dios que es tan cercano que quiere habitar y vivir en nuestro corazón, es decir, de una manera muy íntima en nuestra vida. Pues bien, Jesús no le quedaba tiempo ni para comer. Y luego nos dice en el Evangelio que al enterarse los parientes fueron a buscarlo, pues decía que estaba loco. Pero Jesús sabía a qué había venido. Nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 34, nos dice Jesús: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Nos dice Jesús: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Por lo tanto, Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Y de qué manera la hizo? También nosotros no estamos acá por casualidad. También venimos a hacer una misión, a hacer la voluntad de Dios. Y su pariente, ¿qué decía? No, se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco, ¿por qué? Porque ya no era ese Jesús de Nazaret, ese Jesús tranquilo, ese Jesús que trabajaba ahí junto con su padre la carpintería, ese Jesús que era ameno, ese Jesús que iba a la sinagoga, ese Jesús que compartía con la gente del pueblo. Ahora ya no es ese Jesús tranquilo, ahora lo veremos a ese Jesús inquieto que está en cada lugar. Ya no es ese Jesús tranquilo que no revolucionaba la manera de pensar de la gente. Ahora es el Jesús, el Mesías, el que vino a salvar el mundo, el que vino a revolucionar ideas, a abrir mentes, a abrir corazones, para que ustedes y yo sepamos vivir esta vida conforme a la vida de Jesús, para que ustedes y yo no seamos personas quietas, sino personas intranquilas con el deseo de hacer siempre el bien, de hacer la voluntad de Dios. Y cuando somos así, inquietos, con el deseo de hacer el bien, con el deseo de sembrar semillas para recoger buenos frutos, pues nos vamos a enfrentar con muchas personas, a veces hasta con nuestra propia familia, que nos dice que estamos perdiendo el tiempo porque estamos ayudando en la parroquia, o estamos perdiendo el tiempo porque estamos ayudando en una fundación donde se ayuda a los pobres. Y dice: no, eso es perder el tiempo. ¿A usted qué le pasa? No pierda el tiempo, haga otra cosa. Porque cuando nos queremos acercar a Dios, vamos a encontrar muchos obstáculos,
Y a veces esos obstáculos es de nuestra propia familia. A veces jóvenes que quieren ser sacerdotes, muchachas que quieren ser monjas, se encuentra con unos padres, con unos hermanos, con unos tíos, con una familia que dice, no, pero ¿qué le pasa? Piensen usted, la vida es bonita, y comienza a hacer obstáculos para aquellos que se quieren acercar a Dios. Pues hermanos, también ustedes y yo vamos a encontrar obstáculos si queremos hacer el bien, vamos a encontrar obstáculos si queremos acercarnos a Dios, pero que ningún tipo de obstáculo sea para nosotros una barrera para ir al encuentro de Jesús, para ir al encuentro de Dios. Tenemos que vencer obstáculos para estar con Él. Jesús tuvo que vencer hasta los obstáculos de sus propios parientes, que nos dice el Evangelio, que decía, este hombre se ha vuelto loco. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos a Dios, aquellos que no lo entienden, siempre pensará que las cosas de Dios es una locura. Vamos a terminar esta reflexión bajo la mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.